Bien, perfecto. Bueno, en esta sesión del grupo de autoterapia vamos a volver a recordar que en estos grupos de autoterapia lo que vamos a hacer es, a partir de unas lecturas, pues repasar la aplicación a la autoterapia que cada uno de nosotros hacemos como estudiantes del curso diariamente de algunos conceptos que se pueden ver en algunas lecturas seleccionadas, ¿no? Ahora estamos con las leyes del caos. Habíamos hecho la primera parte el miércoles pasado en el camino de Fukui. Hoy estamos en descanso en Dios. Hoy vamos a hacer la segunda parte, seguramente habrá una tercera. Y bueno, pues vamos a recordar un poco lo que vimos la pasada sesión, para quien no pudiese estar. Yo estoy grabando, Pétalo, pero si grabas tú también, fenomenal, por si acaso. Yo estoy grabando. Bien, entonces, las leyes del caos que empezamos a ver en la otra sesión, vimos las tres primeras. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. De forma que cada cual es un ente separado con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. De forma que se establece una jerarquía de ilusiones en la que algunas son más importantes que otras. Mi verdad, por supuesto, va a ser más importante que la verdad de los demás. Y, por tanto, voy a considerar a los demás diferentes porque mi sistema de conceptos es diferente del suyo, con lo cual vamos a ser diferentes. Esto ya es la jerarquía de ilusiones. Somos diferentes y las mías son mejores que las tuyas. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Esto es un poco lo que decía la primera ley del caos. La aplicación que tiene a las pautas que nosotros vamos a dar para la autoterapia es el que nos demos cuenta claramente de cómo nosotros en todo momento, ahora mismo en esta fase de estudiantes del curso, podría decirse que en todo momento o en la mayoría de tu tiempo, en la mayor parte del día, pues estás pensando que los demás son diferentes a ti, que os separa todo un conjunto o catálogo de conceptos educativos, culturales, políticos, de raza, de condición, de sexo, y que esa diferencia hace que tú debas proteger tu verdad ante el ataque de los demás, dado que al ser diferentes no van a apoyar tu sistema de conceptos, con lo cual debes protegerlo y empiezas a considerar a los demás enemigos. Bueno, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Hay que darse cuenta, hay que ser consciente que desde el momento en el que nosotros salimos a la calle y comenzamos a tratar con el resto de las personas, hay habitualmente una actitud defensiva hacia ellas. Esa actitud defensiva es la que, si nosotros ponemos a examen, vamos a ir viendo que detrás de ella está esta primera ley del caos, que se convierte en la primera herramienta que tiene el ego para sostener el diseño que ha realizado de esta experiencia de separación, para tener engañado al tomador de decisiones. En este caso podríamos decir, para tenernos engañados a nosotros mismos. Esa personalidad que surge en nuestra mente como consecuencia del proceso de separación
va a querer perpetuar estas experiencias que ha diseñado en los diferentes niveles del sueño, en este caso en el plano físico, y para ello pues utiliza unos ardides, unos engaños que aplica. Los ardides son leyes que intenta aplicar dentro del sueño para distraer la atención del tomador de decisiones. En este caso, el tomador de decisiones está viviendo el sueño, recordemos, con un pequeño fragmentito de la mente total asociado a un cuerpo, un fragmentito que nace sin acordarse de nada, sin saber quién es y sin recordar cómo ha llegado hasta allí. Entonces, la primera ley del caos, que es la verdad es diferente para cada persona, mi verdad es mejor que la de los demás, debo defenderla porque así apoyo mi falsa identidad y los demás, por lo tanto, son mis enemigos si no apoyan mi verdad. Y entonces, de esta forma, mi actitud hacia con mis hermanos es siempre defensiva y esto hace que se mantenga la separación. Bien, ya nos pregunta Marisol, cuando te golpean, ¿cómo perdonar? Cuando alguien te viola, ¿cómo perdonar? Claro, Marisol, la pregunta es buena desde este nivel. Desde este nivel, ¿cómo vas a perdonar a quien te golpea? ¿Cómo vas a perdonar a quien te viola si te está atacando? Pero claro, el curso lo que hace es facilitarnos un entrenamiento mental para que nos demos cuenta de que estamos soñando y a partir de ahí podamos percibir las cosas correctamente, percibir lo que ocurre de forma correcta. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esto es un diseño mental, que nada de esto es verdad, que lo hemos diseñado nosotros mismos y que las vivencias que aquí ocurren es consecuencia de la proyección de la oscuridad de nuestra mente. Eso, dicho tan rápido, es todo un mundo para nosotros, porque supone el retorno hacia el despertar del sueño. A partir de ahí, con la práctica de la aplicación de esos conceptos nuevos a la vida diaria, el libro de ejercicios es todo un compendio de práctica dedicada a eso, nos podremos ir dando cuenta de que en realidad todo eso no es real. No es real. Si tú vieses a alguien dormido soñando una pesadilla que se despierta sonámbulo y al moverse rápidamente te da un manotazo, ¿qué harías? Está dormido. No te está atacando. Está soñando, tiene su pesadilla. No es real. Bien, esto es algo similar. Cuando te golpean, cuando te violan, ahora mismo te parece real. Pero con el entrenamiento adecuado, comenzando por la mínima disposición a dejar de sufrir, porque claro, toda esta experiencia es para sufrir y con ella sufrimos. Con el entrenamiento adecuado puedes llegar a perdonar en el sentido de considerar que nada de lo que está ocurriendo es real y trascenderlo. Ese es el perdón. Ese es el gran ejemplo que nos dejó Jesús en su estadía como cuerpo físico hace 2000 años. Ese es el mensaje. No es real. Puedo someterme a todo esto para demostraros que no es real, que no hay muerte. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque no es real esto. ¿De acuerdo? Bueno, en este repaso estábamos diciendo que la primera ley caótica, existe una verdad para cada persona y la mía es mejor que la de los demás y debo defenderla de ellos, con lo cual son mis enemigos, derivan una segunda ley. Esta segunda ley nos dice literalmente, la segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Bien, una vez que nosotros diferenciamos nuestra condición de la condición de los demás, nos consideramos mejores porque tenemos una verdad compuesta por un catálogo de valores. Imaginaos pues, las diferentes religiones a lo largo de la historia, ¿no?
los cruzados, los musulmanes. Cuando yo tengo mi verdad y mi verdad no la apoya mi hermano, simplemente por no apoyarla, la está atacando. Entonces es mi enemigo. Y entonces merece ataque él, porque si no, me va a extinguir a mí. Claro, esto es lo que nos ocurre en este mundo constantemente. La segunda ley del caos es, como todo el mundo peca, porque son todos malos, esto es consecuencia de la proyección. Como todo el mundo peca, todo el mundo merece el ataque y merece la muerte. Dice, este principio, estrechamente vinculado al primero, es consecuencia directa, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección. Los pecados no pueden ser perdonados. Y el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Bien, ¿por qué estamos haciendo hincapié en el mecanismo de la proyección? A ver, esto nos debe quedar claro. Hay una ley de la mente. Esa ley es inevitable. Y es la ley de la creación. En nuestro estado original extendemos el amor. Y de esa forma creamos con Dios, co-creamos con Él. Dentro del sueño, como no podemos esquivar la ley de la mente, de que la mente crea continuamente, lo que hacemos dentro del sueño es proyectar nuestra oscuridad. La oscuridad es aquello que se produce una vez que decidimos soñar, esa creencia en el pecado, esa culpabilidad, ese merecimiento de castigo y ese miedo. Esos son los pilares centrales del sueño. Entonces, desde que nosotros decidimos soñar, como no podemos esquivar la ley de la mente, comenzamos a crear falsamente. Y nuestra falsa creación consiste en proyectar esa oscuridad de creencia en el pecado, culpa y miedo en una pantalla. Esa pantalla, en este nivel del sueño, es el escenario físico. Son los cuerpos de los demás, es nuestro propio cuerpo, es el mundo. Entonces, debido a que proyectamos nuestra oscuridad en el mundo, es por lo que podemos aplicar estas leyes del caos para regirnos dentro de este sueño. ¿De acuerdo? Por el mecanismo de la proyección que mantiene vigente el sueño en todo momento. Cuando proyectas, eludes tu responsabilidad, mantienes oculto deliberadamente el hecho de que tú eres responsable de todo lo que está ocurriendo en otro nivel de tu mente que no reconoces, pero eres tú. Y si esquivas y eludes la responsabilidad, no hay solución. Y entonces actúan las leyes del caos. El otro es malo porque su verdad es diferente de la mía y no la apoya, con lo cual merece ataque. Peca, merece ataque y muerte. ¿Entendéis? Esas son las dos primeras leyes. ¿Había alguna pregunta aquí detrás? Sí, bueno, comentaba Víctor, nada irreal existe, solo el amor es real y la comprensión de que somos amor más allá del cuerpo es parte de lo que nos libera en este mundo de ilusión. Correcto. Bien, Marisol nos dice, el ataque está en mi mente. Proyecto a la persona para que me dé golpes. Sí, bien. Luego la forma en la que se produce la representación en el escenario, lo que es objeto de la pantalla es un acuerdo que se produce entre las personas involucradas en otro nivel de sus mentes. Se ha planificado previamente
a cada vivencia física los rasgos generales de esa vivencia física. Eso no quiere decir que no se pueda modificar. Ya hemos dicho en otras sesiones de estos grupos que el garbancito que llamamos a este nivel de nuestra mente que está viviendo esta experiencia, que no sabe nada, que no se acuerda de nada, el garbancito puede darse cuenta de lo que ocurre gracias a estas ayudas y tener la heroicidad de tirar del hilo para ir salvando los otros niveles de la mente que están diseñando. Eso se produce mediante el examen de las creencias conscientes. Por eso el curso es un curso de milagros para ir corrigiendo las creencias del sistema de pensamiento del ego y empezando a asumir e integrar como propias las creencias del sistema de pensamiento del espíritu, que son unos nuevos conceptos que debemos sustituir por los antiguos. Bien, estábamos repasando antes de continuar. Bien, la tercera ley del caos. La tercera ley del caos es una consecuencia también de la segunda y de la primera, como no podía ser otra. Esta es muy divertida. Mirad, no solo cualquier hermano merece ataque y muerte porque todos pecan, porque todos me quieren atacar y quitarme mi verdad, mi falsa identidad, mi sistema de conceptos, mi cultura, mi religión. Es que además mi Padre, el Creador, tiene que aceptar el que yo soy un pecador, porque yo también lo soy, porque le traicioné, porque me separé de él, lo logré, soy completamente culpable y merezco su castigo. Eso es un diseño de esa parte profunda de nuestra mente que diseña, que es el ego. Pero esta tercera ley del caos lo que va a hacer es que proyectemos una idea de Dios completamente tergiversada a la que es la real. Dios es un ser completamente amoroso. Lo único que manifiesta es amor. No puede hacer otra cosa que amarnos, hagamos lo que hagamos. Bueno, a nosotros no nos vale. Nosotros, por todo ese mejunje y esa devastación que produjo la separación, creamos unas leyes del caos para mantenernos aquí, y la tercera dice que no, que Dios es vengativo y Dios es castigador. Y Dios debe aceptar el hecho de que la primera y la segunda ley están en activo. Y la segunda ley, no hay nadie que no peque, me incluye a mí, además de a todos mis hermanos, con lo cual yo también soy un pecador de cara a Dios, con lo cual Dios tiene que castigarme. Fijaos, todas las religiones están basadas en esta proyección de la idea de Dios. Nos hemos inventado un ídolo y le hemos llamado Dios. Eso no es Dios. Ese no es el sistema de pensamiento divino. Eso es una invención que nosotros hemos hecho. Eso se puede ver muy fácilmente en el primer epígrafe del capítulo 3, expiación sin sacrificio. Ahí nos lo explica fenomenal. Pero fijaos, y ya enlazamos con lo que es tema de hoy. Punto 7. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó, y no sirve de nada recurrir a Él. Fijaos que en el proceso de separación, nosotros, después de haber elegido deliberadamente vivir una experiencia de autonomía e independencia con respecto al Creador, para poder emular ser la causa primera creadora, que era lo único que no podía compartir Dios con nosotros, porque hay una primera causa creadora y las siguientes, es la ley de causa y efecto. Bueno, nosotros quisimos invertir la ley de causa y efecto y ser nosotros la primera causa creadora. Eso indujo al sueño. Y a partir de ahí, una profunda devastación mental por empezar a manejar conceptos como pecado, culpa, castigo.
y el consiguiente miedo. Y entonces todo eso, ¿qué es lo que hace? Que en esa huida que consistió comenzar a diseñar niveles de profundidad del sueño, esa huida se produce porque proyectamos por primera vez nuestra culpabilidad sobre Dios y le consideramos un Dios castigador, un Dios malo, un Dios culpable que lo que quiere es perseguirnos para destruirnos. Ya, por supuesto, nuestra demencia era completa. Pero fijaos, nuestra demencia era completa, nuestra demencia es completa. Estas son las leyes que estamos aplicando aquí, ¿de acuerdo? Termino este párrafo. Pues él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a él. La salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el Padre y siente que su ataque está justificado. Bien, negamos que Dios pueda salvarnos, porque le consideramos el enemigo, pero también nos negamos a nosotros mismos, porque somos pecadores, la posibilidad de despertar y darnos cuenta, ya que, como dice Jesús en el curso, cada uno de nuestros aspectos está en pugna con el Padre y sentimos que su ataque está justificado. Es decir, nos inventamos un Dios castigador y justificamos el que sea así. ¿De qué otra manera, si no, habríamos podido interpretar el extraordinario ejemplo que da Jesús hace 2000 años? Como que nosotros, para poder ser salvados, Dios envía a un hijo suyo a sufrir en nuestro nombre. Eso es una interpretación completamente invertida y es consecuencia de proyectar la culpabilidad. ¿Hay alguna pregunta? Que las voy a ir contestando para que no se me escapen y ya a continuación continuamos con el punto 8, que era el objeto de la sesión de hoy. Un comentario de Víctor: hasta no asumir la responsabilidad que tenemos por las proyecciones en medio del sueño, no comprenderemos la unicidad, por lo que la separación parecerá tener realidad. Correctamente. Así es. Marisol: siempre me han dicho que es karma o que debo hacer terapia. ¿Cómo perdonar el dolor físico? Bueno, lo del karma, algún día haremos un monográfico del karma, pero realmente lo del karma es una creencia que tenemos aquí, pero según otras canalizaciones, como habla Seth, pues lo del karma parece que no opera así, no es una ley universal, es una creencia más que podemos tener nosotros de que por haber realizado una vida llena de errores o de pecados, debemos recibir un castigo en la siguiente. Eso es una versión muy extrema de lo que es el karma. Hay otras versiones más sencillas, como que debe conservarse un equilibrio en la justicia universal, incluso en periodos entre vidas, incluso en la misma vida. Bueno, en realidad lo del karma es una creencia más, ¿no? Aquí lo único que está operando es que estamos en un sueño, nos tenemos que dar cuenta de que es un sueño, tenemos que ir aplicando al segundo, al minuto, a la hora de nuestro día a día todos estos conceptos, no dar carta de realidad a lo que nos sucede, y de esta forma pues poco a poco darnos cuenta de que no hay pecado, de que no somos culpables, de que nadie nos va a castigar, de que nosotros mismos somos responsables de estar viviendo estas experiencias desagradables, dolorosas, de sufrimiento, catastróficas, por el estado de locura en el que se ha sumido nuestra mente, darnos cuenta de todo esto. Bueno, entonces vamos a seguir con el punto 8, que empieza a explicar esta tercera ley. Recordemos, primera, la verdad es diferente para cada uno, mi verdad es mejor que la de los demás y debo defenderla. Segunda, todo el mundo peca, por tanto todo el mundo merece ataque y muerte, y van a intentar atacarme a mí por ser mi verdad diferente de la suya, mi verdad entendida como cualquier
situación o ideología que pudiese hacerme dentro del sueño diferente a cualquier hermano mío, ¿no? Tercera ley. La creencia descabellada de que Dios es castigador, es vengativo, cree que nosotros somos culpables y ha creado este mundo para que expiemos con el sufrimiento nuestros pecados. Esa es la base de la mayoría de las religiones. Eso es una proyección que hacemos de la idea de Dios completamente distorsionada en nuestra mente. Bueno, punto 8. Dice Duney Rivas, el karma no existe, es una creencia más, es solo pensamientos incorrectos. Si nos hacemos conscientes, ¿cuál sería el karma? Algo ya determinado del cual no me puedo escapar. Bueno, realmente no es una justicia universal el karma. No es que Dios establece una ley por la cual tendrás que pagar por los errores cometidos. Es que tú mismo diseñas en otro nivel de tu mente, que es el ego, unas experiencias con el propósito de sufrir en diferentes niveles. Uno de esos niveles es el nivel físico. Y entonces esas experiencias es escasez, privación, aislamiento, soledad, sufrimiento y al final muerte. Y el ego, como está completamente enloquecido y lo que desea es sufrir, porque lo que desea es vivir lo opuesto a lo que realmente es, está enfadado, está temeroso, está vergonzoso y se refugia en estos sueños, pues el ego obtiene lo que quiere, una vida de sufrimiento. Entonces, tú diseñas tu vida de sufrimiento y las cosas que te ocurren es porque ha habido un previo diseño, porque tu estado mental está proyectando toda esa oscuridad. No porque haya una ley universal que haya establecido Dios por la cual tengas que pagar por lo que has hecho. Eso es una mera creencia. Eso es una versión más delicada de la creencia de que Dios envía a su Hijo a expiar los pecados de los demás, pero sigue siendo una creencia. No hay pecados de los demás, no hay por qué expiar nada. El verdadero significado de la expiación es darse cuenta de que esto es un sueño, no es pagar con el sufrimiento, lo que hacemos aquí. Bien, Sergio, la causa es el padre y el único efecto es su hijo, correcto, y lo que hace el ego es invertirla y querer convertirse en el padre, ¿de quién? Del héroe del sueño, de esas criaturas a los que asocia un fragmento de su mente con un cuerpo y las pone a vivir. Perfecto, Sergio. Bueno, continuamos con el punto 8, que al final nos ha llevado media hora resumir lo anterior. Dice, no hay manera de librarse o escapar a esa tercera ley del caos, que es esa proyección de un Dios castigador. La expiación se convierte en un mito. ¿Cómo vas a darte cuenta si lo que crees es que aquello de lo que vienes es vengativo y castigador? La expiación se convierte en un mito. La expiación con mayúsculas, la verdadera, la de restituir la integridad de la mente, la de darse cuenta, desaparece de nuestro alcance. Y lo único que nos queda es lo que habitualmente hacemos aquí, que es sufrir, enfermar para mitigar el castigo que de seguro hemos de recibir por nuestros pecados, para que Dios vaya viendo que ya vamos sufriendo lo que nos pertenece, lo que merecemos, y luego el castigo sea menor. Esa es la consecuencia de la tercera ley del caos. Por eso la expiación se convierte en un mito. Porque empiezas a tener una creencia arraigada, que es la base de las religiones, en que tienes que sufrir para poder salvarte. ¿Vale? Y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Exacto. La expiación sería la consecuencia de aplicar el perdón, bien entendido. La venganza es aplicar un reparto de castigos por nuestros pecados. Esta es la tercera ley del caos en su esencia.
Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Por eso acabamos con la muerte y con el juicio final y con el infierno. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello, de la venganza y del castigo, para derrotar a su Hijo. No pienses que el ego te va a ayudar a escapar de lo que Él desea para ti. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego estima. Por eso, estábamos antes contestando, ¿y si me golpean? ¿Y si me violan? ¿Debo perdonar? Bien. Eso es precisamente estar dándole carta de realidad al sueño. Precisamente la función de este curso es que te des cuenta de que eso es un sueño. Seguimos. Bueno, antes de seguir vamos a hacer una pequeña referencia, antes de seguir en el punto 9, a la pauta que debemos obtener como aprendizaje de autoterapia con este tercer punto, que es la creencia en un Dios castigador, esta tercera ley del caos. Fijaos, el profundo sentimiento de culpa que nosotros sentimos y que está inmerso en nuestra sociedad de arriba a abajo y de izquierda a derecha, en todos los estamentos, en todas las creencias y en todos los movimientos, ese sentimiento de culpa se debe precisamente a haber considerado que hay un Dios que nos considera culpables. Es precisamente esta tercera ley del caos la que hace que no podamos salir de sentirnos nosotros profundamente culpables. Cuando nosotros nos estamos sintiendo culpables, en cualquiera de las circunstancias en las que ese sentimiento se pueda dar, que se da con mucha sutilidad en muchas más circunstancias de las que nosotros somos conscientes, habría que hacer un examen, una introspección, una prospección profunda de nuestra mente, de nuestras creencias conscientes. Fijaos, no hay que irse al inconsciente ni siquiera, de nuestras creencias conscientes. Para darnos cuenta de que en realidad están allí instaladas, allí arraigadas esas creencias. Y los conceptos del curso no están arraigados ni están instalados en absoluto. Por ahora ya estamos comprendiéndolos, pero para sustituir ese arraigo que tienen las creencias en la oscuridad, en la culpa, en el pecado, debemos practicar, debemos tener una disposición clara y firme y realizar esfuerzo producto de la motivación. El camino del sacrificio y del sufrimiento no es camino a ninguna parte y no nos lo exige el curso. Bien, démonos cuenta entonces de las tres pautas que obtenemos de cara a la aplicación a nuestra vida diaria de estas cuestiones que nos está contando aquí el curso. La primera ley del caos. Hay una verdad para cada uno y la mía es la que vale. Daos cuenta de cuántas veces al día estamos sosteniendo que nuestra verdad es la que vale. ¿Cuántas veces discutimos? ¿Cuántas veces nos defendemos nuestros argumentos? Bueno, ahí está la primera ley del caos. Démonos cuenta de cómo actúa. La segunda, al ser nuestros enemigos los demás porque no apoyan nuestra verdad, son pecadores que merecen ataque y muerte. Bueno, ¿cuántas veces nosotros cuando alguien comete un error tenemos un ánimo de condenación hacia él? Hay que tener la alerta suficiente para darnos cuenta de cuando eso se produce. Por dos razones. Primera, porque se está produciendo y tenemos que darnos cuenta de que es una proyección nuestra que estamos realizando, es pecador, merece ataque y muerte. Y segunda, porque cada vez que nosotros tenemos esa actitud frente a un hermano es como si lanzas un boomerang. Vuelve y te da en la cabeza. Vuelve y te hace sufrir a ti. Eres tú el que sufres, el que no estás en paz con eso. Y la pauta de la tercera ley del caos es
detectar los momentos en los que nos sentimos culpables, nos sentimos pecadores, detectar los momentos en los cuales esa culpa nos lleva a tener miedo, a un merecimiento de castigo. Cualquier desgracia que nos ocurre en la vida, cualquier enfermedad que nos sobreviene, desde un nivel profundo de la mente está diseñada para que suframos. Desde este nivel de aquí, más cercano, es una ley que ha establecido el ego y que está operando, que es: hay un Dios que sabe que eres pecador, que mereces ataque y muerte, segunda ley, y este Dios es vengativo y la va a aplicar, tercera ley, con lo cual ese sentimiento de culpabilidad, ¿cómo lo vamos a resolver en esta experiencia? Pues con esas enfermedades y con esas catástrofes y con esas desgracias que nos van a ir sucediendo. Vamos a proyectar en la pantalla de nuestra vida lo que nosotros tenemos en mente, tanto profundamente como a nivel superficial. Culpa, miedo y castigo. ¿Vale? Así están operando estas tres leyes en nuestra vida. Esa es la conclusión, esa es la pauta de la autoterapia para tenerlo en cuenta. Continuamos con el punto 9. Bueno, vamos a ver un comentario que dice Duney. Entonces, Duney Rivas, entonces es una creencia, es un significado. Un curso de milagros es un curso para desaprender lo que no es real, lo que no me conviene. Claro, efectivamente, nosotros tenemos un sistema de creencias. El sistema de creencias está remachado, está bien atado y bloqueado por todos estos ardides de esa parte de nuestra mente que ha diseñado estas experiencias, que es el ego. Está bien bloqueado y nos impide darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y precisamente el curso va a traer en bloque otro sistema de creencias para que tengamos algo que sustituir. Si el curso no nos trae este bloque, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz del Espíritu Santo. No estamos acostumbrados a seguir nuestra referencia interna. ¿Es posible? No. Es seguro que al final, como dice el curso, todo el mundo retornará, pero esto puede llevar un tiempo inconmensurable. Al final retornaremos, pero ¿cuántos millones de vidas tendremos que estar viviendo si no recibimos la ayuda que nos brinde un conjunto de conceptos nuevos que sustituir por los antiguos y la pauta de que esa voz del Espíritu Santo, esa voz que es la voz de Dios que intermedia entre el ego y el espíritu y la parte de nuestra mente que no está en contacto con Dios, ¿cómo íbamos a saber que tenemos que hacerle caso? Lo iríamos descubriendo de una forma muy lenta, muy desagradable, muy compleja y con mucho sufrimiento. Sin embargo, un curso de milagros nos va a ayudar a sustituir rápidamente. Dice Sergio: fe, creencia y percepción distorsionada, obliterada y remachada. Nos lleva a ver lo que el ego promulgó. Muy bien. Así es, Sergio. Continuamos. Punto 9. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Fíjate, para el ego, nada más que puedes tener apropiándote. Para el espíritu, tener es ser. Porque el espíritu es y es todo, porque ha recibido todo. No tiene nada que tener. Siendo, lo tiene todo. Aquí el ego, en este sueño que es el opuesto, no tiene nada salvo que se apropie. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que, si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. ¿Cómo que si las demás son aceptadas? Todos las estamos aceptando. Mi verdad es mejor que la de los demás. Los demás son malos, me van a atacar. Y hay un Dios
que es el que ha creado este universo físico. El otro día lo comentaba en el podcast de Stephen Hawking, Dios sí, Dios no. Hay un Dios que ha creado este universo físico, que puso las condiciones para que se crease el Big Bang. Eso es una proyección. Que nos ha creado a nosotros y que manda a su Hijo a sufrir para perdonar nuestros pecados. Y que ya podemos aquí esforzarnos y sufrir para expiar, porque como lleguemos con pecados, nos vamos al infierno. Bueno. Si nosotros creemos en estas 3 leyes, creemos en la cuarta, dice el curso. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esa ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Vamos a ver. Nuestra naturaleza original es extender el amor. Lo extendemos porque al ser creados se nos extendió a nosotros. Se nos extendió se nos compartió. Se nos compartió todo. En nuestra naturaleza original, nuestra mente extiende el amor, comparte todo y de esa forma crea y de esa forma conserva lo recibido. Sin embargo, la percepción invertida de esa ley que realiza el ego es: eres débil y vulnerable, no tienes nada y los demás te lo van a quitar. Tendrás que apropiarte de lo que los demás tienen para poder tener algo y defender lo que tienes para que los demás no te lo quiten. Es la creencia de que se obtiene a través de la apropiación. Es la consecuencia del paradigma de la escasez por el que se rige el sueño del ego. Si lo tienes todo, que es nuestra naturaleza original, ser es tener. Eres todo. Aquí, sin embargo, no eres nada, no tienes nada. Eres débil y vulnerable, no eres completo, no eres ilimitado. No estás en plena comunicación con toda la creación y te pertenece. Eres un cuerpo que en cualquier momento enferma o es atacado. Tiene que sobrevivir, tiene que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que guarecerse. Entonces, hay que apropiarse. La inversión de la ley de la extensión es precisamente una de sus versiones, la de apropiarse de algo. ¿Y qué ocurre cuando actuamos apropiándonos de las cosas? Pues que realmente lo que hacemos es perderlas. Porque cuando tú te apropias para obtener, estás ratificando la idea de que eres escaso. Estás ratificando la idea de la escasez. Entonces, cada vez que te apropias de algo, lo que está ocurriendo en realidad es que reafirmas la creencia en la escasez. Por eso, dice aquí, lo pierdes. Esto mismo es lo que hemos dicho antes de que cada vez que tú atacas a alguien, cada vez que tú, cualquier forma de ataque, por ejemplo, un juicio, eso realmente es un boomerang. Tú crees que estás con ese juicio sacando fuera de ti lo que no te gusta y viéndolo en los demás. Pero en realidad no lo sacas de ti, sino que lo refuerzas en ti. Esa oscuridad que antes proyectabas es el boomerang que vuelve y te da a ti en la cabeza y te hace sufrir a ti. ¿Por qué? En este otro caso, porque cuando te intentas apropiar, lo que haces es perder la idea de la abundancia. ¿De acuerdo? Y reforzar la idea de la escasez. Dice Mayra, ahora que mencionabas las leyes del ego, me caché en que estoy tratando de defender mi verdad y esto me tiene enferma, me quita la paz y es un sueño. Exacto. Y estar defendiendo su verdad, además, hace que
podamos ser conscientes del sufrimiento que conlleva y sin embargo por orgullo no dar el brazo a torcer. Una discusión ridícula y absurda te puede durar días, semanas y meses sin hablarte con la otra persona simplemente por tener razón. ¿De acuerdo? Primera ley del caos. Mi verdad es mejor que la suya y si no la apoya me está atacando, con lo cual me tengo que defender. Entonces, cada vez que nos enfademos con alguien, digamos, ya está, la primera ley del caos. Actuando. Esa ley es una creencia profunda instalada por el ego. Nosotros podemos cancelarla. Podemos decretar, negar. Negar tiene un uso constructivo que dice el curso. Negar el error. El error es esa creencia. Ser conscientes de ella. Poder observarla. Hay veces que no querremos dejar de aplicar esa ley. Y entonces observaremos, ves, estás sufriendo porque no quieres dejar de aplicar esa ley. Al menos seremos conscientes. Es un paso. Continuamos. Decía, esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esa ley, esta cuarta ley, recordemos, la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esa ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Efectivamente, si vivimos en un mundo escaso, fijaos que esto está incluso en la definición de alguna ciencia. Por ejemplo, la ciencia económica es... La definición de la economía es... Yo es que estudio económicas, entonces me la sé. Es la administración de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Bueno, recursos escasos, usos alternativos. Si lo que es escaso lo usa el otro, yo puedo usarlo para otra cosa, entonces me apropio de ello y lo uso yo. Bueno, es un poco lo que estamos diciendo. La ley del caos, esa creencia invertida. Nuestra naturaleza es la abundancia. La creencia invertida es la escasez. Esa creencia invertida está en las definiciones de nuestras ciencias. ¿De acuerdo? Esto no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie. Claro, es que realmente, tras esta afirmación, hay otra afirmación muy bonita que está en el capítulo 3. Al principio, capítulo 2, al principio de la función del obrador de milagros. Es que nosotros, primero, creemos que nuestra mente puede hacer daño. Para poder vivir este sueño, nuestra mente es completamente inofensiva, pero nosotros vivimos el sueño con la creencia de que puede hacer daño. Y luego identificamos al cuerpo con la mente y utilizamos el cuerpo para hacer daño. Pero todo esto es sueño. No podemos obtener nada de otro en realidad. Ahora, dentro del sueño, dos que se juntan, si uno puede creer que hace daño a otro y el otro creer que lo recibe ese daño. Y puestas ambas interpretaciones en conjunto, se vive esa experiencia como si se produjese en realidad un ataque. ¿De acuerdo? Así es como funciona, cómo opera la mente que diseña. Se pone de acuerdo con otra mente en interpretar una circunstancia de una determinada forma, en interpretarla de forma invertida, según el propósito del ego. ¿Con qué fin? Con el de que ambos obtengan sufrimiento. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. Lo que el ego hace aquí. Bien. Nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Efectivamente, cuando tú pones en marcha esta ley, la cuarta, de que para poseer algo debes apropiarte de ello, te estás haciendo daño a ti mismo porque estás reforzando en ti la escasez y la pérdida. Si yo puedo quitarle algo a otro, yo soy susceptible de que alguien me lo quite a mí. Con lo cual, cuanto más
confíe y aplique yo esta ley, más defensivo iré yo por el mundo, porque cuanto más me apropio, más creo que los demás pueden apropiarse de mí. Esto es que las personas, cuanto más proyectan, y esto es una pura proyección, la creencia de la escasez propia proyectada sobre otro, me va a quitar. La realidad es que yo me considero escaso, la proyección es, él me va a quitar a mí. Y entonces eso refuerza mi escasez. Me hace daño a mí mismo. En realidad, cuando uno le quita a otro, ambos, en otro nivel de sus mentes, han escenificado la interpretación de ese suceso como una apropiación. Y han dado carta de realidad a que uno obtiene apropiándose y otro pierde. Ambas son falsas. Pero las mentes que lo han diseñado lo hacen vivir como reales para estos fragmentos asociados a cuerpos y se vive realmente como si fuese así. Y de esa forma, pues toda nuestra historia es yo te quito, tú me has quitado, pues te invado, pues la guerra, pues este es nuestro mundo. Es una interpretación invertida. Nosotros, en nuestra naturaleza original, cuesta mucho creerlo, pero es lo que nos dice el curso, lo tenemos todo. Con lo cual, solo por ser, lo tenemos todo. No podemos perder nada, ni obtener nada más. Continúa. Mas las otras tres leyes no pueden sino conducir a esto. Pues los que son enemigos, porque las verdades son diferentes, no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. Bien, mi verdad, su verdad, somos malos, nos vamos a atacar, nos vamos a intentar apropiar de esa verdad que cada uno tenemos para despojarle al otro de ella. Esto opera en los diferentes niveles mentales, tanto sobre cosas materiales, que son simplemente símbolos de pensamientos que tenemos para diseñar esta experiencia, como sobre aspectos inmateriales. El no apoyar la verdad en otro es robarle valía. ¿De acuerdo? Si mi verdad no la defiendo, si queda en entredicho delante de los demás, valgo menos. Se han apropiado de mi valía. Oye, esto de la valía es lo que más nos cuesta, en realidad. Lo que más nos cuesta. Nos cuesta más que nos dejen por personas que no valen que nos roben algo material o físico. Eso nos duele más. Ese es el enganche que tiene el ego a defender a su propia creación. El cuerpo y el personaje, esa es la inversión de causa y efecto que decía Sergio. La causa es Dios, el efecto sus hijos. Nosotros lo invertimos. La causa es el ego, el efecto, el personaje y el cuerpo. Y el efecto, el personaje del cuerpo, es la creación del ego. Y la tiene que defender. Y que le priven de su valía porque no apoyan su verdad es de lo peor que le puede ocurrir. Y así sentimos cuando nos quitan la razón. ¿Vale? Identifiquemos las leyes del caos directamente con lo que día a día nos está causando sufrimiento. Bueno, continúa. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. Bueno, esto de que es algo que merece la pena poseer nos lleva ahora en un rato a la quinta ley del caos, que es divertidísima. Entretenidísima, vaya. Punto 10. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo.
tiene algo que es mío. Tengo que apropiarme de ello. La postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por razón de lo que se te ha negado. Tiene algo que yo no tengo. Mi profunda sensación de vacío me lleva a pensar que los demás tienen cosas que yo no tengo. Acordaos, esta es la razón por la cual establecemos las relaciones especiales, sobre todo las de pareja. Buscamos algo que tienen los demás que va a completar algo de lo cual carecemos y cuya carencia nos hace sufrir y nos sentimos vacíos. ¿Qué es ese algo especial que tiene el otro de lo cual me debo apropiar para no sentirme vacío? Pues ahora lo vamos a ver. Y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Este párrafo lo vamos a repetir, que es muy bueno. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo. La postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por razón de lo que se te ha negado, y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Así es como los culpables declaran su inocencia. Los culpables somos todos nosotros, porque así nos sentimos. ¿Cómo declaramos nuestra inocencia? Yo no soy el culpable es él, que tiene algo que es mío. ¿Vale? Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo no los forzara a este vil ataque, solo responderían con bondad. Claro, yo no soy malo, lo que pasa que él me va a quitar lo que es mío. De hecho, ya me lo ha quitado y ya lo tiene. Pero ¿qué es lo que es tuyo? Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. Claro, nuestra cara de inocencia es el resultado de proyectar la culpabilidad. Proyectar la culpabilidad hace que saquemos de nosotros la idea de que somos culpables, la quitamos de nuestra conciencia y de esa forma parece que logramos esquivar el miedo y proyectamos la culpabilidad sobre los demás. Son los demás los que nos hacen las cosas. Yo no tengo nada que ver. Yo soy una víctima inocente de un mundo cruel e injusto que me persigue. Esa división mental por la cual nosotros estamos actuando en este plano del sueño es precisamente lo que aquí está describiendo y es lo que condona, compensa, es lo que hace bueno el atacar a los demás y apropiarse de lo que tienen, porque si no, ellos serán los que lo van a hacer con nosotros. Por esa teoría se han emprendido miles de guerras. No, es el enemigo que es malo y si no lo atacamos lo hará él con nosotros. Mejor ataquemos nosotros primero para que eso no ocurra. Es este mecanismo mental de la proyección el que continuamente nos lleva a condenar. Continuamente. Punto 11. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar, que aún no ha sido explicada. ¿Qué es esa cosa tan preciada, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a este, el más pérfido y astuto de los enemigos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que él tiene y que es mío y que me lo ha arrebatado y que debe ser para mí y lo debo recuperar? ¿Qué es eso que busco yo cuando decido formalizar una pareja? Claro, esto está en un segundo plano de la mente, no pertenece a la conciencia.
Yo cuando formalizo una relación de pareja, tengo la ilusión del amor. Qué bonito, me he enamorado, fenomenal, pues voy a estar con ella y con él y voy a hacer una familia y todo es precioso. Pero en segundo plano siempre está el hecho de que tú te sientes carente, te falta algo y crees que uniéndote a alguien lo vas a tener. Por ejemplo, pues eres inseguro, tienes miedo, no tienes una buena economía, te sientes solo y entonces todo se arregla uniéndose a otro. ¿Por qué? Porque tiene algo que va a hacer que yo complete lo que me falta. Es la misma razón. Pero ¿qué es esa cosa tan preciada, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a este el más pérfido y astuto de los enemigos? Esto, en el caso más extremo, es cuando tú consideras que alguien tiene algo que es tuyo. Consideras, imaginaos, cuando alguien tiene una verdad que logra acreditar que la tuya es inferior y te hace parecer que tienes poca valía. ¿Cuántos crímenes se han cometido por despecho, por haber pensado el damnificado que ha quedado en evidencia delante de los demás debido a que uno ha defendido una verdad sobre la suya? Entonces, esta es nuestra forma de operar. Dice, estoy leyendo a ver si hay alguna pregunta. Y ahora continúo. Dice Duney Rivas, sí, porque no me doy cuenta del ataque que me hago primero. Me creo los pensamientos de ataque, me identifico con ellos. Qué inocente ceguera, no sabemos lo que hacemos en esos momentos. Efectivamente, tengamos más alerta y más vigilancia, estemos atentos a cuando estos mecanismos comienzan a producirse para poder al principio solo observarlos, pero luego con el tiempo claramente poder neutralizarlos. Porque además tenemos una motivación, es que todo eso nos hace sufrir. Y en la medida en que logremos evitar esas estructuras de creencias que nos llevan a ese sufrimiento, pues mira, mucho mejor. Continúa. ¿Qué es esa cosa tan preciada? Debe de ser lo que siempre has anhelado, pero nunca hallaste. Y ahora entiendes la razón de que nunca lo encontraras. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te habría ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que éste sirviese de refugio para su culpabilidad, de escondrijo de lo que es tuyo. Ahora su cuerpo se tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. La traición que él ha cometido exige su muerte, para que tú puedas vivir. Y así, solo atacas en defensa propia. Bien. Pero ¿qué es eso que él refugia en su cuerpo que nosotros buscamos denonadamente? ¿Qué es eso? Eso, conscientemente, no sabemos lo que es. Inconscientemente, sí, nos lo dice el curso. Su especialismo, él es mejor que yo, su verdad vale más que la mía. Él es más especial que yo, no lo puedo consentir. Tengo que ser yo mejor que él. Y mientras yo no sea mejor que él, más especial que él, es mi enemigo. Y como esto lo tengo en segundo plano de mi mente, en primer plano, al identificarle a él con su cuerpo, busco ese especialismo en el cuerpo, y como no lo puedo obtener, lo destruyo. Eso es lo que late en lo profundo de nuestra mente. ¿Cómo que autoterapia en 2 salas? Ah. Bueno, no sé. Bueno, pétalo, ya me dirás luego. Continuamos. Bien. Continúa. Punto 12. Pero, ¿qué es eso que deseas que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado a menos que sepas cuál es su propósito?
Aquí es donde el último principio del caos acude en tu auxilio. Este principio alega que hay un sustituto para el amor. Esta es la magia que curará todo tu dolor, el elemento que falta que curaría tu locura. Esa es la razón de que tengas que atacar. He aquí lo que hace que tu venganza esté justificada. He aquí revelado el regalo secreto del ego, arrancado del cuerpo de tu hermano, donde se había ocultado con malicia y con odio hacia aquel a quien verdaderamente le pertenece. Él te quiere privar de ese ingrediente secreto que le daría significado a tu vida. El sustituto del amor, nacido de vuestra mutua enemistad, tiene que ser la salvación. Y no tiene sustitutos, pues solo hay uno. Y así, el propósito de todas tus relaciones, ya lo hemos visto en las relaciones humanas, es apropiarte de él y convertirte en su dueño. El sustituto del amor, el especialismo, aquello que me va a salvar. Por eso busco denodadamente relaciones, amistades, parejas, amigos, grupos, pertenencia, alguien que apoye mi verdad y que refuerce mi falsa identidad. En el momento en el que dejan de apoyarla, me están arrebatando lo que es mío, ese especialismo que necesito para que mi verdad prepondere sobre la de los demás y pueda sostener mi falsa identidad. Ya no se convierte las relaciones humanas en una discusión sobre contenidos, sino sobre la forma. Ya no es la obtención de argumentos, ya es una cuestión de supervivencia del ego. No puede ser que me minusvaloren. En cualquier tipo de relación, si no me apoyan, me están arrebatando lo que es mío. ¿Tendré que volver para apropiarme de ello? Y si tengo que destruir el cuerpo, que es allí donde se encuentra ese especialismo que se me ha arrebatado, pues lo tendré que hacer. Es decir, si esa persona me ha arrebatado mi especialismo, la forma de recuperarlo es que esa persona muera. Destruir. ¿Qué voy a destruir? Lo único que esta experiencia te deja ver, el cuerpo. Entonces, la cuarta ley del caos, que es que obtienes mediante la apropiación, toma ya la relevancia completa con la quinta. La quinta es: existe un sustituto para el amor, que es lo que me va a salvar. Es el especialismo, es el odio, es lo que va a hacer que yo pueda recuperar mi verdad. Entonces, todo aquel que no apoye mi verdad, primera ley, por su maldad, porque es pecador y porque es culpable, segunda ley, y todo esto completamente bendecido por un Dios castigador, tercera ley, hace que yo vaya intentando apropiarme de aquello que me hace falta para seguir siendo yo, cuarta ley. Y eso que me hace falta para seguir siendo yo es el especialismo, quinta ley, el sustituto del amor, el odio. Eso es lo que me va a salvar. Y de esa forma, ¿qué es lo que está consiguiendo el ego con esos 5 conjuntos de creencias? Perpetuar completamente este diseño, de forma que no te puedas escapar de él, no puedes salir de él. Vamos a ver el desarrollo que hace el curso de este quinto elemento y ya lo que nos explica de los 5 en conjunto. Dice Sergio: la relación de amor especial es el regalo más ostentoso del ego y el que mayor atractivo tiene para aquellos que no están dispuestos a renunciar a la culpabilidad. Efectivamente, porque es donde se pone en juego
la proyección de la culpabilidad, el sacrificio que se ha de realizar, el especialismo que se puede obtener de otro, que por eso formalizar la relación, pero que si no está contigo te priva de él. Todo ese juego maquiavélico del ego con las relaciones es precisamente lo que hace que para el ego las relaciones sean una herramienta para mantenernos dentro del sueño. Por eso el curso las llama relaciones especiales y las contrapone a las relaciones santas, que es en lo que se pueden transformar esas relaciones especiales cuando aplicamos los conceptos del curso a ellas. Transformación de relación especial en santa. Bien. Punto 13. Acaba el 12, y así el propósito de todas tus relaciones es apropiarte de ese sustituto del amor y convertirte en su dueño. 13. Mas nunca podrás poseerlo del todo, y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste. Y la venganza de Dios, tercer principio, contra vosotros dos tampoco cesará, pues en su locura él tiene también que poseer ese sustituto del amor y destruiros a ambos. Claro, realmente aquí, si proyectamos una idea de Dios a la medida de nuestro sueño, que ratifique el contenido del sueño, entonces Dios, lógicamente, si entra al juego de sentirse traicionado por su hijo y castiga a su hijo y le hace sufrir, entonces Dios también tiene que entrar al juego de buscar el sustituto del amor, el especialismo, en sus hijos. La completa locura, pero aquí está, actuando. Dice Ana, pero cuesta transformar una relación especial en santa, por lo menos para mí. Pues bienvenida al club, Ana, porque eso nos cuesta a todos un montón. Pero al principio cuesta más, porque en la medida en la que te des cuenta de que vas renunciando a defender ese especialismo frente a tu pareja, cuando empiezas a evitar la incidencia de estas 5 leyes con tu pareja, eres tú la que empiezas a dejar de sufrir, eres tú la que dejas de tener ese sufrimiento que tenías, y eso te tiene que motivar para continuar. Es decir, no se puede ver como un sacrificio la transformación de la relación especial en santa, sino como una liberación. Si lo ves como un sacrificio, te entrará miedo, y entonces no querrás transformar nada, querrás agotar el especialismo de esa relación y exprimirlo hasta que caiga la última gota y luego desechar esa relación y cambiarla por otra, pero siempre estarás en lo mismo. Entonces hay que realizar una pequeña exposición de riesgo al principio, sustituir los conceptos antiguos por los nuevos, ver el resultado que tienen. Eso cuesta elegir, cuesta empezar a pensar en términos de el amor incondicional, no exigente, no posesivo y no exclusivo. Cuesta, pero eso te va a hacer sentir mejor. Dice José, tan solo sin expectativas. Claro, efectivamente. Las expectativas precisamente son otros ardides del ego para perpetuar esa relación especial, porque la expectativa se establece precisamente para no cumplirse y para desanimarte, ¿no? Bien, responde Ana, sí, pero a veces el dejar ese sufrimiento y estar en paz y no tener sacrificio significa dejar esa relación. Quizás sea una manera de no sentirnos más incómodos. Bueno, realmente de esto hemos hablado largo y tendido en otros grupos de la relación, y
sí diremos aquí, por lo que acabas de decir tú, que hay dos fases que el curso diferencia muy claramente en la evolución, en el aprendizaje. La primera fase es salir del sacrificio. En esa estamos la gran mayoría de nosotros. Y la segunda fase es, una vez que has salido del sacrificio, darte cuenta de que salir de ese sacrificio era ilusorio porque no había tal sacrificio y que lo que has hecho para salir tampoco te da la felicidad. Por ejemplo, en el caso de una pareja, tú puedes estar en un estado evolutivo mental en el cual percibas como un sacrificio continuar con esa persona. En ese caso estás en primera fase, sí tiene sentido dejarlo. Pero en el momento en el que ya abandonado el sacrificio, te des cuenta de que cambiar de pareja continuamente no es la solución, porque realmente la solución está en ti y en tu cambio de percepción, no en las parejas, sino en ti, esa es la segunda fase. Y ahí ya llegará un momento en que entiendas que no es necesario dejar a nadie, porque el problema no estaba en los demás, sino en tu forma de percibir esa relación. ¿De acuerdo? Bueno. Continuamos. Mas nunca podrás poseerlo del todo y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste. Esto lo hemos leído ya. Y la venganza de Dios contra vosotros, tampoco cesará, pues en su locura Él tiene también que poseer ese sustituto del amor y destruiros a ambos. Claro, este Dios proyectado que nos hemos inventado, pues lógicamente es un ídolo que hemos hecho a la medida de nuestro sueño y él también tiene que apropiarse de algo que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos inventar un Dios tan vulnerable y tan débil? Bien. Continúa. ¿Tú crees ser cuerdo y caminar por tierra firme en un mundo en el que se puede encontrar significado? Considera lo siguiente. Estas son las leyes en las que parece basarse tu cordura. Estos son los principios que hacen que el suelo que pisas parezca firme. Fijaos, cada uno de estos principios vemos claramente que es lo que nosotros utilizamos en nuestra experiencia de vida. Y creemos que no se puede utilizar otra cosa. Simplemente pensad de qué forma diferente tratáis a los más allegados familiares y amigos con respecto a los demás. Y pensad en los que tenéis en consideración como enemigos. Esa forma de actuar es lo que aquí en el mundo se considera cuerdo, y es el resultado de las leyes del caos, y es el resultado del sistema del pensamiento del ego y de ese diseño que ha realizado. Dice, estos son los principios que hacen que el suelo que pisas parezca firme, y es ahí donde tratas de encontrar significado. Esas son las leyes que promulgaste para tu salvación. En realidad el ego piensa que te va a salvar de los males del mundo actuar de esa forma. No te fíes, defiende lo tuyo, los demás te van a atacar. Ten cuidado, defiéndete, ataca tú primero. El ego te hace creer que te salvas así. Defiéndete, ataca tú primero. Así estarás salvado. Apropiate antes que otro de eso. Así será tuyo y él lo habrá perdido, con lo cual tú sobrevivirás. Ese es el mundo. Y ahí es donde encontramos el significado. El ego nos hace creer que nos vamos a salvar con esas leyes. Esas son las leyes que promulgaste para tu salvación. Promulgaste, ¿por qué? Porque lo hiciste tú con esa parte de tu mente esquizofrénica, que es el ego. Al fin y al cabo, una parte de tu mente, un aspecto de tu mente durmiente. Esas son las leyes que promulgaste para tu salvación. Apoyan firmemente el sustituto del cielo que prefieres. Apoyan firmemente el sustituto del cielo que prefieres. ¿Yo qué prefiero? ¿El cielo o el infierno?
que es esta experiencia que estoy viviendo? ¿Cómo actúo? ¿Qué leyes aplico? No. Yo quiero el cielo, yo me quiero salvar. Perdona. ¿Qué leyes aplicas en tu experiencia de vida? ¿Las del caos o las de Dios? Las del caos, ¿no? Bien, eso te da la pauta de que tú aquí crees que te quieres salvar. En otro nivel de tu mente, no. Ese otro nivel de tu mente, que es el ego, tienes que aprender a ponerlo en evidencia. Ah, es que esa otra parte de la mente es la que me tiene convencido de que sus dictados de ataque son la salvación, y resulta que me está engañando. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque en cuanto empiezo a no hacerle caso me siento mejor y dejo de sufrir. Se está poniendo en evidencia. Cada vez le tengo más descubierto, más fichado, más colocado. Cada vez sé más su juego. Poco a poco voy a ir impidiendo que me lleve por su camino con engaños. Porque siempre son los mismos engaños. Y siempre acabo sufriendo yo. Y él beneficiándose de ese sufrimiento, que es lo único que quiere. Pero yo no soy eso. Tengo que darme cuenta. ¿O es que quiero estar sufriendo un tiempo inconmensurable? Ese es su propósito, el del ego, pues para eso es para lo que fueron promulgadas. No tiene objeto preguntar qué significado tienen. Eso es obvio. Los medios de la locura no pueden sino ser dementes, no tienen ningún significado. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? ¿No te has dado cuenta ya? ¿No se pone en evidencia tu ego constantemente procurándote todas esas decepciones, todas esas preocupaciones, esas depresiones, esas tristezas, esa ira, esa violencia? Tienes que ver claramente cuál es el juego y el engaño del ego. Tienes que identificar claramente que esas 5 leyes del caos están operando continuamente en tu vida. Y que son unas leyes que tú has promulgado con otro nivel de tu mente. Es ese otro nivel de tu mente el que se pone en evidencia. Puedes cambiar, puedes no aplicarlo, puedes dejar de sufrir, puedes liberarte. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? ¿Os habéis hecho esa reflexión? ¿Estáis seguros de que comprendéis que el objetivo del ego es la locura? Parece claro que sí que comprendemos que el objetivo del ego es el sufrimiento, ¿no? Si no, ¿qué hacemos aquí estudiando un curso de milagros? Parece que eso sí que nos hemos dado cuenta de que lo que el ego quiere es el sufrimiento. Bueno, nos hemos dado cuenta, pero se nos olvida. Mañana por la mañana se nos habrá olvidado, y por la tarde. Y eso es lo que hace que todo esto siempre vuelva al punto cero. Punto cero. Punto cero. Bueno, es una forma de hablar pesimista. Realmente sí que obtenemos el aprendizaje. Podríamos obtenerlo más rápido. Dice José: porque estamos en el sueño y no hemos despertado, ya que al despertar despertará toda la filiación. Estamos separados. El hijo pródigo que regresa es toda la filiación. Bien. Perfecto. Y Sergio, no es con el cuerpo del otro con el que se intenta la unión en la relación no santa, sino con los cuerpos de los que no están ahí. Felipe, eso es lo único claro para mí. Bueno, continuamos. Vamos a leer este punto 14 y ya lo dejamos para una tercera sesión porque nos quedan todavía del 15 al 22. Es un capítulo, es un epígrafe interesante, largo, muy práctico. Vamos a hacer este punto 14 y lo dejamos ahí. ¿Estás tú igualmente seguro de que no comprendes que su objetivo es la locura? ¿Ya te has dado cuenta de qué es lo que persigue el ego? 14. Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es.
si ve que eso es lo que es. Claro, el ego oculta todos sus mecanismos de engaño para que no los veamos. El ego es capaz incluso de soltar el nivel de sufrimiento al que somete a nuestra mente para que pensemos que él tiene una salida. En este sentido, se comporta como un secuestrador y nosotros como si tuviésemos el síndrome de Estocolmo. Ese es el síndrome que se tiene cuando uno, porque lleva mucho tiempo secuestrado, acaba teniendo una dependencia psicológica de su secuestrador, una dependencia emocional de él, y le acaba apoyando y le acaba defendiendo. Pues eso es lo que tenemos con el ego, porque el ego juega muy bien sus bazas. Esa parte de nuestra mente, en realidad, es una parte de nuestra mente divina poderosísima, que está muy distorsionada, pero que no carece de su poder. Lo único que al aplicarlo de forma invertida, lo que consigue es un esperpento de dolor y sufrimiento. Pero da igual, esa parte de nuestra mente lo quiere, lo lleva a efecto y mantiene engañada a el resto. Nadie desea la locura y nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es. Bien, estamos aprendiendo a verlo, estamos aprendiendo a poner en evidencia el ego. Lo que protege a la locura es la creencia de que es verdad. Nosotros habitualmente en nuestra vida diaria damos por válidas estas 5 leyes del caos, a un nivel más o menos consciente. Luego empezamos a leer el curso, empezamos a comprender lo que dice y ya nos vamos dando cuenta de que lo que aplicamos son las leyes del caos. Bien, eso no basta. Como dice el curso, hay que entregarlas al Espíritu Santo. ¿Eso cómo se hace? Integrándolas, aplicándolas en el día a día, estando atento. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. Eso es lo que nos ocurre con estas leyes. La función de la demencia es usurpar el lugar de la verdad. El ego es lo que pretende, tenernos engañados. Para poder creer en la demencia hay que considerarla la verdad. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene que ser ahora la locura. Y entonces nosotros, muchos de nosotros, a pesar de que somos un pequeñísimo porcentaje de la gente del mundo que está estudiando una enseñanza tan elevada como un curso de milagros, a pesar de que somos un pequeño porcentaje, aún nosotros muchas veces pensamos que lo que promulga el curso es una locura. No lo pensamos conscientemente, porque estamos muy imbuidos de que el curso es muy bueno y nos va a salvar. Pero en cuanto decidimos no aplicar lo que el curso nos dice, es porque estamos entendiendo, tenemos la creencia de que lo que nos pide que apliquemos es una locura. Oye, renuncia completamente al ataque. Lo entiendo, pero no lo voy a hacer. Completamente no lo voy a hacer. O lo voy a hacer completamente con parte de mis hermanos, no con todos. O lo voy a hacer completamente en unos momentos sí y en otros no. Eso es que lo que es la verdad consideramos que es la locura, ¿vale? Tal inversión en la que todo está completamente al revés, en la que la demencia es cordura, las ilusiones verdad, el ataque bondad, el odio amor y el asesinato bendición, es el objetivo que persiguen las leyes del caos. Es el diseño del ego, de cómo se debe regir esta experiencia. Es el leitmotiv del drama que estamos representando con estos personajes. Así es. Esos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan estar invertidas y que nos parezcan una locura. Ama a tu prójimo como a ti mismo, incluso al que me ha violado y golpeado. Sí, porque eso no ha ocurrido. Pero si no amamos casi ni a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar? Bien,
se pone de manifiesto cómo operan las leyes del caos en nuestra experiencia diaria. Ahí las leyes del pecado parecen mantener cautivo al amor y haber puesto al pecado en libertad. Qué frase más bonita para finalizar de lo que realmente nos está ocurriendo con la ilusión del ego. Ahí las leyes del pecado, que son estas del caos, parecen mantener cautivo al amor y haber puesto al pecado en libertad. Bueno, este es el punto 14, es hora y media lo que llevamos, vamos a dejarlo aquí, continuaremos la siguiente semana en la otra sala y terminaremos el epígrafe y veremos las conclusiones finales, que es lo más interesante. No os lo perdáis, o en directo o en diferido luego con el vídeo colgado, porque es muy interesante. Y nada más, dice Dunay que cuando hace caso a sus pensamientos se da cuenta de que está frita. Es una forma muy divertida de decirlo. Bien, pues muchas gracias a Pétalo, a los demás. Hemos aprendido hoy un buen conjunto de estrategias del ego. Acordémonos de ellas ahora dentro de 5 minutos, y de 10, y de 1 hora, y de mañana, y de pasado. Acordémonos de ellas. Pongamos al ego en evidencia. Démonos cuenta de en manos de quién estamos. Expongámonos un poco a elegir el concepto nuevo. Apliquémoslo. Veamos qué ocurre. Motivémonos. ¿Cómo nos vamos a motivar? Andando, dando un paso, dando el primer paso. El curso, el otro día lo decía, el curso nos da la mano, pero no nos va a arrastrar contra nuestra voluntad. Tenemos que dar nosotros el primer paso. Y si tú das un paso, firmemente agarrado a la mano del curso, te vas a dar cuenta de que estás pudiendo andar. ¿Vale? Ese es el objetivo. Motivarnos. Motivémonos. Arriesguemos un poco. Salgamos de la zona de confort. Nada más. Pues aquí lo dejamos y seguiremos el miércoles que viene. Adiós.